A ver, decía yo que el tema que ha marcado la jornada de hoy no es nuevo, la verdad, pero a pesar de que lo hemos visto en oportunidades anteriores, resulta bien difícil poder llegar o arribar a conclusiones sobre por qué se genera. Hay distintas teorías y distintos puntos de vista. Hay quienes han planteado que la democracia está en jaque y hay quienes, en cambio, dicen lo contrario, que precisamente la democracia facilita que se generen formas de expresión ciudadana como las que hemos visto, pero derivan en enfrentamientos y con encapuchados, además, destrozando lo ajeno. Vamos a conversar de este tema con nuestros invitados, a quienes voy a presentar a continuación. Don Patricio Navia, cientista político del ODP. Gracias, Pato, por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Don Gabriel Salazar, historiador. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Alcalde, además, de la Florida, Rodolfo Carte. ¿Cómo está, alcalde? Bienvenido, buenas noches. A ver, Pato, voy a partir contigo por lo más contingente que tiene que ver con la si se quiere, la discusión política de los últimos años. ¿Cuánto de los argumentos o de las argumentaciones sobre un necesario cambio del sistema político explican lo que estamos viendo en las calles? La gente que está protestando no está protestando para cambiar el binominal. De hecho, las encuestas nos muestran que en general la gente, 3 de 4 chilenos no saben cuántos diputados hay en su distrito. La gente puede estar cambiando porque no le gusta el sistema, o porque no le gustan ciertos elementos del sistema, o porque ve que hay desarrollo y que ellos no son parte, o porque quieren tener más acceso a la educación. No es una discusión de asamblea constituyente. Puede ser que la asamblea constituyente lleve a solucionar los problemas, pero eso es otra historia. La gente ve su realidad mucho más concreta y ve que en su realidad concreta hay una promesa de desarrollo, de crecimiento, y en muchos casos esa promesa no se ve materializada o las expectativas son mucho más altas que la materialización de esas expectativas. Dicho de otra manera, entonces protesta porque no le gusta lo que hay, porque en el fondo les dijeron algo que no se ha cumplido, pero no necesariamente porque estén exigiendo un cambio específico. A mí me da la impresión de que la gente quiere ser parte de este crecimiento, este desarrollo, esta fiesta, si se quiere, que ven en Chile y que está restringida a un grupo bastante más pequeño. Quieren ir al mall, quieren que sus derechos sean respetados, pero quieren ser parte de eso. No quieren cambiar de modelo y seguir un modelo muy distinto. Si tú les das acceso a la gente está bastante contenta y bastante satisfecha. Digo, al menos esa es la lectura que yo hago con los datos que están a la vista. Voy a ir de inmediato con el historiador. Me interesa mucho el contexto, además de la situación que se está viviendo aquí, pero antes quiero preguntar a ti, Rodolfo, las protestas estudiantiles, las tomas de los colegios han sido parte de una cuestión mucho más amplia que lo que hemos visto además durante el día, desde las barricadas muy temprano hasta estos enfrentamientos que reflejamos en las imágenes. Pero probablemente lo que más ha quedado en la memoria de los chilenos en estos días, y marcado probablemente por lo que ha ocurrido en los últimos años, es la toma de colegio y la protesta de los estudiantes. Sobre esto último, ¿qué información tienes tú sobre lo que debiese ocurrir en la madrugada de mañana? Dos cosas. Primero, el tema de los estudiantes, enhorabuena, se puso sobre la mesa. Hace 4 años las encuestas mostraban que a la gente no le importaba básicamente la educación en Chile y siempre estaba seguridad en primer lugar. La movilización de los estudiantes nos trajo sobre la mesa a los adultos la gran injusticia que hay en la distribución de la riqueza respecto a la educación pública. Eso, desde luego, es un gran avance para el país. El punto está en que detrás de las grandes causas siempre hay grupos radicales que aprovechan la opción para usar la violencia. Hace pocos días en Suecia, que no vamos a suponer que es una sociedad injusta, el gobierno sueco colapsó por un 10% de la población que siempre está esperando las condiciones para usar la violencia. Eso es lo que está ocurriendo en este momento. Obviamente, la causa es justa. Los que están manipulando esta causa, que es un grupo muy radical y muy minoritario, está aprovechando estos hechos violentos. Sí, pero perdona, si es tan radical y minoritario, ¿por qué no se logra controlar? Por 2 razones. Primero, porque la sociedad chilena está bastante intimidada. Los tribunales están intimidados. No se atreven a darle la razón a los alcaldes cuando desalojan, porque se ha creído que hay una injusticia en el desalojo. Y en realidad el desalojo es una violación de las libertades de los que sí quieren ir a clase. Los colegios están tomados por 30, 40 estudiantes, donde hay 600, 800 o 1000. De modo tal que los grupos radicales hoy día han logrado controlar la opinión pública. Los adultos están inhibidos. Es una paradoja. En la casa los adultos no son capaces de pasarle las llaves del auto a sus hijos, pero sí estamos dispuestos a que los hijos de nuestra familia decidan todo, desde la nacionalización del cobre, la nacionalización del agua y la educación. Han puesto un tema, es cierto, pero este tema se resuelve entre los adultos, los estudiantes, pero claramente desterrando el uso de la violencia. Perdona, pero ¿por qué te refieres a los jóvenes como si fuesen en una condición inferior, digamos, como que esto no son los adultos? En ningún caso. ¿Por qué los jóvenes no pueden participar activamente en la toma de decisiones, por ejemplo, de lo que debiese hacerse con los recursos naturales propios de Chile? Todo lo por contrario. ejemplo, para entender bien hacia dónde va tu argumento. Todo lo contrario. Ellos afortunadamente pusieron el tema sobre la mesa, el gran mérito que tienen. Pero no son los únicos depositarios de la verdad. Y si una sociedad dialoga, no puede dialogar ni con el poder de las bayonetas,
ni tampoco bajo el poder de las tomas. Sin democracia no se funciona así. Vuelvo a la pregunta inicial, porque hay rumores de que entre las 3 y las 4:30 de la mañana se van a desalojar entre 19 y 20 colegios. Afortunadamente en la Florida no estamos viviendo esa realidad, estamos con los dedos cruzados que eso no ocurra, porque es una mala noticia para la educación pública que tengamos los colegios tomados, porque perdemos subvención. ¿No eres partidario del desalojo entonces? Yo creo que el desalojo primero es un hecho violento. El Partido Comunista y los movimientos más extremos están buscando, por manual, un mártir. Y si les regalamos un mártir, el tema se radicaliza más. Y segundo, los carabineros desalojan y a los 10 minutos está tomado de nuevo el colegio. La solución no va por el desalojo, por el riesgo de la violencia y por lo ineficaz que es. ¿Va por entonces ubicar los locales de votación, en reubicarlo? Yo creo que en esta vuelta buscaron otra solución distinta al desalojo, pero además del largo plazo, el liderazgo político de la sociedad chilena. Moros y cristianos tienen que deslegitimar el uso de la violencia como elemento de acción en la calle y en los colegios. El uso de la violencia, Gabriel, es probablemente lo más visible, pero profesor, hemos visto nosotros que a lo largo de la historia chilena no es la primera vez que segmentos de la población expresan descontento. Lo hicieron a comienzos de los 70, lo hicieron a mediados de los años a fines de los años 40. Probablemente el gobierno de Gabriel González Videla fue al que le tocó enfrentar ya más masivamente el surgimiento de la clase media, sin entenderla muy bien. Estoy tratando de hacer un resumen muy somero, ¿no? Pero a partir de ahí se venía insistiendo en necesarios equilibrios para que el que más tuviese compartiera con el que menos tenía. Pareciera que eso nunca ha logrado quedar completamente resuelto. Por lo tanto, venimos heredando, no de los últimos años, sino que de las últimas décadas en realidad este problema, ¿no? Bueno, de hecho tendríamos que decir que a partir de más o menos hace 200 años que estamos enfrentados a esta situación. Estamos hablando aquí de violencia social, de violencia que están poniendo los estudiantes, que están poniendo los jóvenes, que están poniendo los trabajadores, los llamados encapuchados, etcétera. Pero al mismo tiempo se oculta la violencia que se ha ejercido sobre la clase trabajadora, sobre la ciudadanía en general, por parte de élites que han construido el Estado con exclusión de las mayorías y la imposición normalmente armada de una constitución que no es lo que la mayoría ciudadana está esperando. Hay una violencia que se ha instalado estructuralmente y frente a eso, claro, hay una respuesta ciudadana que se expresa en las calles. Que usted dice, perdón, hace 200 años, no es solamente de ahora, no estamos hablando de la última constitución. Exactamente. Porque en Chile se han arrastrado dos problemas de fondo que hoy día una vez más que se está expresando lo mismo. El primero es que en Chile no hay mecanismo de participación ciudadana, ni a nivel local, ni comunal, ni regional, ni nacional. Por tanto, la soberanía ciudadana, porque allí está la soberanía, exactamente la ciudadanía, y no en la clase política, y ni siquiera en la ley, no tiene mecanismo para expresarse a ningún nivel. Por tanto, está reducida a mecanismo de petición, solamente pliego de petición, y si no le responden a las peticiones, protesta. Y la protesta ha sido la gran manifestación ciudadana de una ciudadanía enferma que no puede expresarse soberanamente. Ese es un aspecto. Y el otro aspecto que hemos vivido en Chile desde el principio del régimen, digamos, portaliano, porque hemos seguido dentro del régimen portaliano, una crisis de representación. O sea, la ciudadanía no ha encontrado un eco a su voluntad, a su propuesta, a su deliberación en los representantes políticos, en la clase política. Esta crisis de representación se ha arrastrado desde 1830 hasta el día de hoy. No es extraño que hoy día todas las encuestas serias, verdad que se han hecho, no estas cosas rápidas que se hacen por la simpatía de cada candidato, ¿no?, revelan que alrededor del 90% de la ciudadanía no quiere a la clase política, no quiere a los políticos, no quiere a los partidos políticos. Es una crisis feroz de representación. Ante eso, ¿qué hace la ciudadanía? ¿Qué hace uno, verdad? Un ciudadano de a pie, digamos, la protesta. Y la cultura de la protesta lleva 200 años, ¿no? 200 años, ¿qué nos extrañamos? Entonces da pena ver un presidente que trata a la ciudadanía que protesta, que le diga delincuente, subversivo, antisociales, ¿verdad? Epítetos que son solamente eso, epítetos, porque no está de alguna manera interpretando lo que esa ciudadanía. Es increíble realmente cómo una clase política no toma en cuenta este rechazo brutal de que está siendo objeto hoy por parte de la ciudadanía. Ahí hay un punto, Patricio, porque hecho el diagnóstico con distintos puntos de vista, distintas miradas, así pareciera que la clase política no ha logrado poder interpretar lo que la ciudadanía le viene reclamando.
Sí, no, esto del reclamo de la ciudadanía me parece un poquitito excesivo. El porcentaje de gente que está protestando en las calles no es un porcentaje mayoritario. Si esta ciudadanía quisiera organizarse, tampoco cuesta mucho. Necesitas 35.000 firmas ante notario para presentar un candidato presidencial. Es más, hay canales de participación. La tensión que estamos viendo este fin de semana es precisamente entre aquellos que quieren expresarse en esos canales de participación y grupos muy minoritarios que están diciendo no vamos a entregar los colegios, no vamos a dejar que voten. Digo, qué mejor canal de participación que el ejercicio de la soberanía popular a través del voto, con opciones que son bastante distintas. Y si no están contentos con eso, pues hay otras opciones y te puedes organizar. Tenemos desde un candidato budista hasta un candidato, o sea, vamos a tener muchos candidatos presidenciales en noviembre. Si es que se inscriben con la firma. Sí, es que se inscriben con las firmas, pero hay otros que se inscriben con partidos y sabemos que organizar partidos es difícil, pero tampoco es tan difícil y de hecho hay mecanismos bastante más fáciles para organizar partidos porque juntan firmas que las notarizan notarios sin que necesariamente existan esas personas. Dice que es una minoría la que se expresa de esta manera. Ignora el hecho de que el 80%, 70-80% de la ciudadanía está de acuerdo con cambiar la educación en el sentido que plantean los estudiantes. Están de acuerdo con cambiar la salud en el sentido que plantean los trabajadores de la salud. Está de acuerdo en nacionalizar el cobre. Está de acuerdo de una manera u otra en la Asamblea Constituyente. Pero eso lo podríamos ver no son minorías. Si me permites terminar la idea, eso lo podríamos ver fácilmente en la elección en noviembre y de hecho lo vamos a ver en la elección de noviembre. No expresan eso. Claro, naturalmente en la calle expresa mucho mejor que una elección. No expresa la soberanía popular, porque la elección se basa en el voto individual. Y el voto individual no es soberano. La soberanía es una voluntad colectiva. Y la voluntad colectiva es una voluntad colectiva. Y se expresa en la medida que existe una comunidad que delibera. El individuo tiene apenas libre albedrío, pero no puede expresar una voluntad colectiva. Eso, lo que estamos viendo en la tele no es voluntad colectiva. Perdóname, Gabriel. Es expresión colectiva. Esa no es de todas maneras. Esa no es expresión colectiva de una mayoría de los chilenos. Son 17 millones de chilenos y si esas 100.000 personas en la calle son capaces de organizarse, entonces deberían ser capaces de tener al menos el 5% de los votos en la elección de noviembre. Bueno, si tú quieres eso estar con no las va a élites, pasar. Está bien tu discurso, pero eso Gabriel, tú también no eres lo que gran parte de la élite, tú también. O sea, tú, yo y Rodolfo somos parte de la élite. No estemos con cuentos. Rodolfo, tú dices... La verdad que acabamos de escuchar una exposición de parte del profesor Salazar de un materialismo histórico revisitado. Eso no es materialismo histórico, es historia social de Chile. Profesor, una base del diálogo del respeto. Es un prejuicio tuyo que es un materialismo histórico porque no conoce realmente la historia social de este país. Profesor, no actúe bajo la autoridad. Vivimos en democracia, tengo derecho a opinar. Respeto lo que estoy diciendo. No se respeta lo que expresa la ciencia, no es solo yo lo que estoy diciendo. Ese es un argumento de autoridad, una falacia. Karl Popper le diría a usted que eso no es ciencia, eso es religión. Toda ciencia que es refutable es ciencia. La que no es refutable refútala con hechos y con investigaciones, entonces. Bueno, si me permite hablar, lo puedo refutar. Vamos. Lo que le quiero transmitir es lo siguiente. En democracia hemos acordado ciertos límites. En todas las democracias convencionales que harta sangre le ha costado a la humanidad. Respeto a las mayorías y a las minorías. Respeto a los derechos humanos, alternancia en el poder y erradicación de la violencia como método de acción política. Todo lo que hay más fuera de eso es la noche. Es la tiranía, la violación de derechos humanos, las dictaduras. Si jugamos con la violencia, si coqueteamos con la violencia, si empezamos a buscar un análisis sociológico que la justifique, 200 años, profesor, podemos llegar hasta Caín y Abel para justificar la violencia. Aquí y ahora tenemos que decir, basta. Esta no es la forma. Especialmente en la historia reciente de Chile, donde a sangre y fuego murieron muchos chilenos en un bando y en otro, y nos prometimos que nunca más. Así empezó la crisis en Chile, con el coqueteo con la violencia. La reivindicación de los estudiantes es justa, plenamente justa, la de la salud también, doctor. Profesor, también es justa. Pero no coqueteemos, ni usted, ni yo, ni nadie, con la violencia. Ahora, de ninguna forma. ¿cuánto recoges de lo que dice también el profesor frente a que se ejerce otro tipo de violencia sobre un grupo importante de la población y que de esa violencia, que puede ser más silenciosa, menos visible, menos parafernálica desde el punto de vista de la imagen, que no vemos, sí puede estar gatillando lo que también se manifiesta en las calles? Bueno, la sociedad capitalista moderna ejerce la violencia sobre mucha gente cuando no le da acceso a derechos mínimos. Juan Pablo II lo decía ya hace 10 años. Evidentemente, cuando no hay oportunidades de promoción social, cuando la educación es excluyente, cuando se construyen sociedades segregadas, es violento. Cuando una señora de la Florida viaja 2 horas para ir a trabajar a una casa en la dehesa y se da cuenta que eso nunca va a tener acceso, ni sus hijos lo van a tener, es una sociedad violenta, sin duda. Pero la solución no es esa. Y de hecho, en la enorme mayoría, como le decía Pato recién, la infinita mayoría de la gente no cree que la violencia sea el camino. Lo que la gente quiere es que no abusen con ellos, que le den oportunidades y que haya una herramienta de promoción social real.
no en materia de discurso. Si de hecho en los socialismos reales el discurso se hizo y terminaron más pobres y más oprimidos. Ahora, ¿cuánto también se puede interpretar, perdón, es que siguiendo tu lógica, y aquí voy contigo después, Pato, que esta ciudadanía que no sale a las calles, porque si lo llevamos al término numérico, evidentemente es una minoría, pero si lo miramos, por ejemplo, del porcentaje mayoritario de gente que, o no mayoritario, pero muy relevante de gente que no fue a votar a la última elección municipal. Eso es distinto. Dos análisis muy breves. Violencia. Suecia y Dinamarca, sociedades perfectas en el papel. Igualdad, impuestos altos, educación gratuita, salud perfecta. Hace 2 semanas el gobierno en Estocolmo no sabía... Sí. Pero ahí hay un hecho que la violencia siempre está presente. Es que lo que se ha planteado en esta mesa ahora, lo que ha dicho Pato, que es un argumento también interesante y que estoy recogiendo para formular la pregunta, es que si uno no protesta violentamente podría interpretarse como que esa persona que no protesta está contenta con el sistema. No, porque ahí hay una falacia. Pero podría no estarlo. A Pinochet no lo derrotó el Frente Manuel Rodríguez. Lo derrotaron con un papel y un lápiz millones de chilenos que se atrevieron a votar que no. Esa fue la solución. El atentado alejó la vuelta a la democracia antes que acercarla. Fueron los chilenos que pacíficamente lo derrotaron. En cambio, lo que sí hay que hacer acá es permitir que la gente se manifieste. Que la protesta esté presente en la movilización social. Pero es lo que acabamos de ver, es impresentable. ¿Pato? Sí, o sea, cuando tú le ofreces a la gente algo gratis, en general la gente va a querer algo gratis. Si tú me ofreces transporte gratis, yo también salgo a marchar. Si me ofreces pasajes gratis a Nueva York, salgo a marchar todavía más. Si me ofreces eliminar el IVA a los libros, también, porque Gabriel y yo vendemos libros, entonces nos beneficiamos también de eliminar el IVA a los libros. Pero eso no significa que la gente que esté marchando quiera un cambio radical al sistema, quiere más acceso, quiere más oportunidades. Pero si quisieran un cambio radical al sistema... Quieren ser parte del sistema, dices tú. Quieren ser parte del sistema. Al menos la evidencia que tenemos es esa. Hay mucha más gente la que asiste al mall el fin de semana que la gente que va a marchar. Puede no gustarme, pero si vamos a hacer ciencia, no podemos negar la realidad. Ahora, ¿cuánto de esa gente que va al mall es porque no tiene otra cosa que hacer que ir al mall? Pueden hacer otras cosas, se pueden quedar en la casa viendo tele, pueden ir a los parques. No, que ir al mall sea el escape de estar en la casa, por ejemplo. Yo no me creo superior a las personas para decir tú eres un ser oprimido y estás escapando en el mall. Yo creo que la sociedad le tiene que ofrecer más alternativas a la gente. Quisiera que la gente pudiera ir al mall, quedarse en la casa, ir al estadio a ver fútbol seguro, o ir a un parque o hacer lo que ellos quisieran. Pero decir aquellos que van al mall son inferiores me parece un acto, o sea, aquellos que van al mall es un acto de escapismo, me parece de una superioridad moral que me preocupa. Hay quienes sí han planteado eso, que han dicho que efectivamente son de las pocas válvulas de escape que tienen los ciudadanos, el ir a estos lugares. Y otra gente, querrá fumar marihuana en su casa y ojalá que tuvieran derecho también a hacerlo. Tenemos que darle libertades a la gente para que la gente opte entre las distintas opciones que tiene. Pero no podemos decir que tu opción de ir a la iglesia es mejor que mi opción de ir al mall. Me parece que en una sociedad libre y moderna todas las opciones deben ser igualmente respetadas, en tanto en tu accionar no violes los derechos de otras personas. Solamente para completar esta parte de la argumentación, entonces, ¿qué explicación se encuentra en el acto violento de quien protesta en la calle? En el acto del que decide encapucharse y lanzar una molotov, destrozar un local, atentar contra un pequeño locatario al que le costó mucho esfuerzo. No es pegarle a la multinacional, no. Al mismo gallo que dice, yo simpatizo con los estudiantes y no entiendo por qué me destrozaron a mí el local. A mí me parece que en cualquier estado de derecho democrático, si viene una persona con un palo a pegarle a un policía, ese policía tiene todo el derecho de hacer el uso legítimo de la fuerza para protegerse y para proteger al Estado. Ese policía representa la seguridad para todos nosotros. A mí me violenta mucho más que le peguen a un carabinero, que salgan a reclamar los chicos porque después de tirarles cosas desde un colegio a los carabineros les tiran agua o lacrimógenas. Ya, pero si tú vas a Suecia y le vas a pegar a un policía, te van a disparar. ¿Cómo se explica el que existe ese porcentaje entonces? No, yo creo que eso tiene mucho que ver con la desigualdad. O sea, es cierto que tenemos una sociedad que es profundamente desigual y que hay ciertos sistemas de violencia institucionalizados que son parte de nuestra sociedad y contra los que tenemos que combatir. Pero la forma de combatir contra esos sistemas no es con más violencia. Si al final del día vamos con más violencia, los militares tienen más armas que los que van a tener los chicos protestando en las calles. Aprovecha de recoger ahí el micrófono que se le cayó a Pato. Le pregunto a usted, profesor, porque a propósito de lo que está tuiteando nuestro compañero Amaro Gómez Pablos, que dice, y lo leo aquí, protestamos como ciudadanos o bajo la lógica del consumidor, lo quiero aquí ahora, sintiendo el país como multitienda, que también es una manera de mirarlo, es una buena pregunta la que hace Amaro, de quienes efectivamente sienten que en realidad no nos tratan como ciudadanos, sino que más bien como consumidores. Actualmente. Claro.
Bueno, eso implicaría dar muchos datos, ¿no? y dar cuenta de una serie de investigaciones que se han hecho al respecto. Porque habría que decir, por ejemplo, efectivamente la gente va mucho al mall y compra mucho. El sistema que muestra tasa de crecimiento del orden del 4, 5, 6%, crece en función de la cantidad de ventas, de transacciones, porque no es el producto material el que crece, es la cantidad de transacciones comerciales que se realizan. Eso es lo que se presenta como aumento del PIB del 4 o 5%. Ahora, ¿pero por qué? Porque, de hecho, es la demanda y la compra es lo que está impulsando. ¿Y cómo crece la demanda? Porque está el crédito. Los quintiles 1 y 2, de acuerdo a los datos del Mercurio, Economía y Negocio, están endeudados en una proporción que equivale a 7 y 9 veces su ingreso anual. El quintil 3, que se supone que es clase media, 7 veces también. Hay una deuda gigantesca que está, de alguna manera u otra, ¿no es cierto?, impulsando el supuesto desarrollo del sistema. Pero eso implica alienación. Lo que hemos estudiado, lo que significa la deuda para la gente que gana poco dinero, incluso para las clases medias. Hoy día la segunda traía la información, precisamente, de que los sectores profesionales que tienen educación universitaria tienen la mayor tasa de desempleo en este país. Entonces, ¿cómo pueden vivir como clase media? Pues endeudándose. Y ahí están las deudas. Y por eso es que el sistema se preocupa de que las casas comerciales, los malls, no tengan ningún problema. Veamos cómo salvaron a La Polar, veamos cómo salvaron a Johnson, veamos cómo van a estar salvando cada vez que haya una burbuja que va a reventar. Los 4 millones de deudores morosos del año pasado, con un terrible perdonazo, ya van en 3 millones de nuevo, y los mismos reincidiendo. ¿Qué significa? ¿Este país tiene un desarrollo real? ¿O es un desarrollo absolutamente ficticio basado en la hegemonía del capital comercial que es el que rige este país? Porque aquí no hay industria en este país. No tenemos industria. Este país se desindustrializa. Tenemos menos industria hoy que lo que teníamos en 1910. ¿No? Y por tanto, ¿cuál es la base del crecimiento de este país? ¿Por qué no hay empleo? ¿Por qué no hay carrera realmente, digamos, profesional para los trabajadores? Todos son de alguna manera subempleados, empleados a contrata, empleados temporales, subempleo, empleo precario. El 60% del empleo del país va por ahí. Y el otro 20% restante es autoempleo. Entonces, ¿qué economía es esta? Ahora, todo eso genera lo que ¿cómo se llama? El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo desde el año 88, 86, para ser más preciso, está señalando que en Chile los parámetros macroeconómicos están fantásticos. Pero todos los parámetros que tienen que ver con desarrollo humano están mal. El 96. Y ellos han dicho eso mismo, ¿no? Que hay un malestar interior. Es este malestar interior lo que trae consigo toda esta expresión de violencia, porque dejémonos de cosas. Democracia en Chile. Estamos llamando democracia a esto. Tú estás llamando democracia a la imposición de la peor dictadura que ha existido, que todo el mundo la considera la peor del siglo XX. Hay algunas bastante peores. La de Sukarno, que de alguna manera sirvió de ejemplo también para acá. Stalin fue bastante bueno, peor. lo que sea, Sí. lo que sea, y Hitler también. Sí, no, sin duda. Lo importante pero... es que estamos en Chile. No, de acuerdo, pero tú dijiste que era la peor del siglo XX. Y me es la parece peor una del siglo exageración. XX aquí en este país, en América Latina. Es peor que la dictadura de Portales del siglo XIX. Déjame solo un Claro, punto. tiene aquí varios puntos, alcalde. Profesor, mire, yo podría estar enojado, pero me da pena lo que acaba de decir. Por sus canas y por su título, me da pena lo que acaba de decir. ¿Por qué? Porque actúa con prejuicio, profesor. Usted no Todo profesor, lo que he dicho te lo puedo demostrar profesor, con datos. Eres tú que estás prejuiciando profesor, frente a un trabajo tranquilidad, científico. profesor, honra su cargo. Le quiero decir lo siguiente, usted no me conoce, no conoce mi vida. Yo crecí en una Algo población... conozco de ti a través de tu comportamiento en la alcaldía. Profesor, yo crecí en una población de la Florida donde mis compañeros de curso no tenían zapatos. El Chile fantástico en el que usted creía no tenían zapatos. Mi padre, cuando perdió el empleo, tuvo que ir al empleo mínimo. Eso hoy día no existe en Chile y le ha costado mucho a los chilenos, a los de un sector y otro. Hoy día está el auge. Hoy día hay un sistema solidario de protección de la gente. Hoy día la gente puede elegir mucho más de lo que elegía en el sistema que usted está promoviendo. Este sistema requiere correcciones, pero sin duda que requiere correcciones. Yo no estoy contento, estoy en el servicio público por eso, más allá de sus prejuicios. Pero ¿sabe qué, profesor? La doctrina del odio, lo único que le ha traído al mundo ha sido sufrimiento. 22 millones de muertos en Rusia, 6 millones de muertos en Alemania y varios miles en Chile. Si usted cree que ese es el sistema, usted va contra la historia. Va a tener que recoger los restos del muro de Berlín para entender
que esa no es la forma de hacer las cosas, ni con los prejuicios ni con la descalificación de los que pensamos distintos. Yo desde luego no comparto la dictadura de Pinochet. Yo no estoy predicando el odio. Tú estás poniendo eso en mi la boca. dictadura de Pinochet. Esa forma de argumentación está muy añeja. Claramente. Pero ¿sabe qué? Pinochet ya lleva casi 6 años muerto. Vamos a seguir pendientes de eso, preocupémonos de lo que tenemos hacia adelante. Yo lo que sé es que hoy día el país puede alcanzar el desarrollo y lo tiene que hacer en términos humanos. A tu pregunta, la violencia siempre está presente en todas las sociedades cuando se dan ciertas condiciones. Temperatura y humedad necesarias, como lo acabas de decir tú. En Suecia lo acabamos de ver hace 2 semanas, llamativo el caso. Pero lo que es relevante, los malls. A mí me hace gracia que 2 millones de santiaguinos todos los fines de semana estén en los malls. No lo puedo prohibir, como probablemente quiera hacerlo usted. Pero sí le quiero ofrecer alternativas con una ciudad más justa. No puede ser que Vitacura, acá en la esquina, tenga 23 metros cuadrados de área verde por ciudadano y en la Florida tengamos 3. ¿Cómo le voy a ofrecer a un ciudadano que pueda ir a un parque si no hay parque? De eso hay que estar preocupado. No de los 200 años de opresión que usted califica y que yo lo invito a llegar incluso hasta acá en Ñabel. Lo que importa es cómo hacemos para que una ciudad sea más justa aquí y ahora, y una educación también de calidad para los que no pueden competir en una sociedad como esta. Pero sí comparte el que nos hemos transformado en una sociedad de consumidores más que de ciudadanos, al punto de que efectivamente para solucionar problemas que atañen a los ciudadanos estamos creando distintos servicios nacionales del consumidor. Bueno, un saludo a Claudio Rego porque él acuñó esa frase. No somos consumidores, somos ciudadanos, y tiene toda la razón. Pero también es cierto que estamos viviendo el shock del desarrollo. Es un país que está conociendo la riqueza. Yo no le puedo prohibir a la gente que se endeude. La gente está aprendiendo a endeudarse. Probablemente a Inglaterra del siglo XVIII le pasó lo mismo. Y a Estados Unidos del comienzo del siglo XX le pasó exactamente lo mismo. Los chilenos vamos a tener que aprender a manejar nuestras libertades, pero no necesitamos un papá Estado que nos diga, eso no se hace, usted puede hacer esto otro. Tenemos que aprender con liderazgo responsable, y yo no tengo duda que el país que hoy día tenemos es mucho mejor que hace 20 o 30 años. Solamente haber derrotado la tasa de mortalidad infantil que teníamos hace 30 años, bien vale el viaje que hemos hecho. Todos juntos. Eso que describe usted, perdón, del Papa Estado, aplica para todo entonces, ¿no? Porque esa es una de las grandes discusiones y de las disquisiciones a las que se ha enfrentado la Alianza por Chile. ¿Qué me quieres preguntar? No, o sea, no es necesario saber hacia dónde apunto. Las libertades y los derechos civiles, no temas valóricos, porque no son temas valóricos, son de derechos civiles. Okay. Consumo de marihuana, matrimonio igualitario, donde el Estado le dice si se puede o no se puede hacer. Sorpresa, profesor. En eso pienso distinto a incluso a mi candidato presidencial. Yo no creo que en una sociedad libre uno le puede decir, vaya a la farmacia y elija entre 32 tipos de desodorantes y yo le digo con quién duerme en la noche. No se puede. La libertad integral es una sola y se defiende siempre. Con matices. Por ejemplo, en materia de aborto, yo no voy a transigir porque ahí, desde mi punto de vista, hay una vida desde el momento de la concepción. También una libertad que tengo que defender. Pero en el resto de las cosas son todas opinables y tenemos que defender la libertad de la gente porque sin esa no hay justicia ni democracia posible. Patricio, ¿algo que quieras recoger primero de lo que han dicho los dos? Digo, el problema de la industrialización es un problema más o menos viejo. O sea, Google se estaría riendo del argumento por crear industrias. Eso no es el camino hacia adelante. Necesitamos desarrollo tecnológico, hay mucho que hacer en términos de energías renovables. O sea, construir fábricas con chimeneas no es el camino para el desarrollo, no es el camino de los países que se están desarrollando ahora, y de hecho los países que tienen fábricas con chimeneas tienen problemas todavía más grandes porque la competencia es a mano de obra más barata cada vez. Entonces no es la solución empezar a crear industrias con chimeneas en Chile, pero está bien, digo, cada uno tiene distintas formas de interpretar el mundo. Lo que sí me parece preocupante es esta discusión que tú planteaste sobre los consumidores. La gente puede ser ciudadanos y consumidores a la vez, no son excluyentes. Tú puedes tener tus derechos ciudadanos y puedes ser consumidor. A mí lo que me violenta un poco es que aquellos que hemos podido consumir volvamos y le digamos a los otros, ustedes que ahora van entrando al consumo, fíjense que esa tierra prometida que ustedes creían no es la tierra prometida, así que no entren. Deja que la gente decida si quiere entrar o no, que la gente tenga opciones, y si quieren ir al mall, que vayan al mall, perfectamente legítimo, pero que también tengan parques donde ir y que también tengan otras opciones y que puedan ir a la iglesia y que algunos defiendan el derecho de toda mujer a decidir si quiere o no quiere quedar embarazada, y otros crean que la vida comienza al momento de la concepción. Las sociedades democráticas son capaces de tolerar divergencias, y esas divergencias se expresan democráticamente, no se expresan rompiendo semáforos en las esquinas. Me agarro de lo que él dijo. O de lo que dijo el alcalde, porque... Bueno, respecto a la industrialización, ¿no? Tengamos en cuenta que
Asia, Japón, sudeste asiático y China se han convertido en la gran potencia innovadora de las tecnologías en el mundo, gracias a que pasaron por una etapa de industrialización intensa. Y hoy día el mundo entero, y Chile, depende de China, de la industria de China. Si China, ¿no es cierto?, tiene un estornudo, Chile inmediatamente se siente aproblemado porque el precio del cobre, ¿no es cierto?, va a bajar de las $3 la libra, y eso va a significar inmediatamente problemas para el gobierno. Ya está preocupado el gobierno porque estamos acercándonos a los $3 la libra. Chile en este momento importa el 70% de las manufacturas que consumen los malls, ¿no?, el ciudadano consumidor, ¿no?, de China. El 25% restante de las manufacturas que consume viene de Europa, de Estados Unidos y de Japón y de los otros países del sudeste asiático. O sea, con suerte el 4 o 5% de las manufacturas que consumimos se producen acá. Y no es cuestión de ironizar o ridiculizar hablando de chimenea, porque efectivamente las nuevas industrializaciones no pueden trabajar con chimenea porque se produce la contaminación que ha afectado a China de forma especial. Hay que crear una nueva industria amiga y comunitaria con el medio ambiente, con la naturaleza, que es lo que están proponiendo en Freirina, los mapuches y en general las comunidades en Chile y en todo el mundo en general. Pero si este país sigue solamente jugando a la importación de manufacturas, exportando materias primas, ¿no?, o con mucha suerte commodities que le llama, que es producto primario ligeramente elaborado, China tendría problemas en su desarrollo y Chile inmediatamente estanca su crecimiento. El Mercurio hizo sus cálculos ya. ¿Qué pasaría si el precio del dólar baja? ¿No? Hace como un mes atrás. Bajara a $2 la libra. Pero el Mercurio miente, ¿no? Todo el sistema. Ya, pero... No, el cuerpo B, el Mercurio no miente, compañero. El A y el C sí, todos los... Yo simplemente quería plantearle una cosa, profesor. Mire, es curioso, usted sabe, en China es un régimen comunista, pero en materia económica son los más liberales del mundo. Tienen trabajo esclavo y trabajo infantil. Sí, se sabe. Con esa buena intención suya de industrializar Chile nuevamente, como lo hizo el presidente Pedro Aguirre Cerda en los años 40, la economía chilena no podría competir con los precios bajos de China. Yo voy al revés. ¿Sabe dónde? Y partimos por la educación. Lo que tenemos que creernos el cuento todos es darle una oportunidad a los cabros que nos van a sorprender de nuevo si les damos la oportunidad con educación de calidad. Pero el patrimonio de una nación no son... ¿Qué significa eso, educación de calidad? Si no tienes industria. No, pues. Aunque tengas ingeniero, tienes que mandarlo a otro país. Nueva Zelanda tiene una población y una ubicación geográfica muy parecida a la nuestra. Perdón. Nueva Zelanda. Ya. Su principal patrimonio no son sus recursos naturales, su inteligencia. Igual que Japón. Nueva Zelanda produce la mejor leche, el mejor queso, los mejores productos alimenticios y aparte que juegan el mejor rugby del mundo. Y es su pueblo el que resolvió un problema étnico con los maoríes, donde habían incluso atentados en el centro del país, lo resolvieron incorporando a los pueblos originarios. Y segundo, dándole mejor calidad de educación a sus cabros. Hoy día Nueva Zelanda tiene un ingreso más alto que Inglaterra, sin problemas sociales y con igualdad de oportunidades para la gente. ¿Por qué? Porque le da la oportunidad de creer en las personas, no en el Estado, profesor. El Estado es capaz de mandar hombres a la luna, pero también de matar 6 millones de judíos como lo hicieron en Alemania. Ahora, sí... Yo no estoy diciendo nada del Estado, ni estoy predicando el odio, ni estoy hablando del estatismo. No he hablado de odio. Eres tú el que propone esas cosas en mi boca. No, nada. ¿Cómo se le ocurre? Esa no es manera de conversar estas cosas. A ver, alcalde, cuando Chile cumplió su aniversario en el centenario, muchas personas, no fueron pocas, fueron muchas, de distintas corrientes, historiadores, pero políticos, dijeron que Chile no tenía mucho que celebrar para el centenario, porque reflejaba, entre otras cosas, una realidad que pareciera ser cíclica, con evolución evidente, pero cíclica. La riqueza acumulada en unos pocos, decían, para el centenario, en este caso generada por un recurso natural, que no era el cobre, era el salitre, concentrada en ese caso en el norte, pero decían, y al resto se le va a hacer siempre muy difícil avanzar. Si no cambiamos esto, Chile no va a haber evolucionado. Cuando cumplimos 200 años y salimos a celebrar, hubo otro grupo de personas que planteó más o menos lo mismo. No tenemos tanto que celebrar. La riqueza sigue acumulada en un puñado de personas, se obtiene fundamentalmente de recursos naturales, ahora es el cobre, y también miramos hacia el norte, que además es paradojalmente el que tiene las mayores tasas de consumo de droga, las mayores tasas de población carcelaria, en fin. ¿Qué estamos haciendo mal entonces para corregir este problema? Veamos dos elementos. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para hablar de estos temas, pero toda la sociedad del siglo de oro español, el siglo XV, también, cuando era más rica España, tenía las mayores dudas respecto a su riqueza. Y en 1910 se preguntaban por qué somos tan ricos, pero no somos felices. La misma pregunta que tenemos hoy día. Y obviamente las preguntas están hechas para ser respondidas y resueltas. Y estamos en un cruce de camino. O volvemos a la vieja fórmula chilena de
repartir todo, solamente construir mansiones como las que están cerca del Palacio Cousiño, o definitivamente invertir en nuestra gente. Chile, en el año 1891, cuando se enfrenta el presidente con el Congreso, una de las razones, y aquí probablemente sí estoy de acuerdo con Hobsbawm y con usted, profesor, una de las razones fue porque el riel hacia el sur era muy caro. Y arrancó la población que trabajaba en el campo para irse a trabajar al riel. Y el movimiento conservador, que era propietario de los campos, se rebeló contra el presidente, que en ese sentido le estaba quitando la mano de obra. Hoy día, lo que tenemos es una definición. ¿A dónde vamos a poner nuestro esfuerzo? ¿Es solamente construir viviendas caras, en llenarnos de carreteras? ¿O definitivamente darle la oportunidad a la maravilla del espíritu humano? Que yo estoy seguro que está lleno de las poblaciones y de nuestros colegios tomados hoy día. Los pocos que hacen desorden hoy día en la calle no son los que nos van a dar los orgullos en ciencia, en tecnología, en arte y en deporte. Son muchos chiquillos que hoy día apagan la luz un poquito más tarde porque todavía creen que estudiando más se puede salir adelante en la vida. Porque, Pato, otra de las cosas que se plantea también es que en nuestro país y en nuestras autoridades, quienes toman las decisiones, quienes lo proyectan, quienes lo piensan en general, son muy cortoplacistas. Están pensando en los 4 años, no están pensando en los 8, ni mucho menos en los siguientes 60 años. Y que esa es una de las dificultades que hace que las situaciones finalmente no cambien, o cuando cambian quedan más o menos igual, el gatopartismo clásico chileno. El último que pensó muy a largo plazo Chile fue Pinochet y su gente, o sea, tampoco hay tanto mérito en ser tan largoplacista, hay que ser más cuidadoso, hay que ser más pragmático y hay que ser más gradual. Tú sabes, tú sabes lo que yo apunto, estoy apuntando a un sistema político que no permite la reelección y que por lo tanto muchas veces para mostrar resultados hay que ser cortoplacista. Pero está bien ser cortoplacista, hay que ser cortoplacista y largoplacista a la vez. ¿Cómo diseñas tú una ciudad si eres cortoplacista? ¿Cómo erradicas poblaciones o los guetos sociales, los guetos de vivienda, si eres cortoplacista? Cuando todos han planteado que esto requiere de 15, 20, 25 años. No, pero ahí, o sea, cuando tú discutes lo que pasaba en 1910, el porcentaje de chilenos que sabía escribir y leer era muy bajo. Entonces la discusión de 1910 era una discusión de una élite muy pequeña. La discusión del 2010 es una discusión de otra élite muy pequeña, la gente lee bastante poco y la gente está ahora bastante más feliz de lo que estaba antes. El documento del PNUD del que habla el profesor Salazar es un documento, a mi juicio, que comete un error gigantesco. Dice, los chilenos ahora tienen miedo porque hay incertidumbre. Pero la incertidumbre para los que están abajo es buena noticia. Si tú naces jodido, tú quieres tener incertidumbre porque eso es oportunidad de movilidad social ascendente. Si en cambio naces arriba y hay movilidad social ascendente, significa que también puedes caer. Pero si tú naces como Rodolfo, si tú naces en un lugar donde no tienes oportunidades, la certeza es una pésima noticia. Queremos tener incertidumbre porque la incertidumbre es la oportunidad de movilidad social ascendente. Pero si algunos suben, otros van a tener que bajar. Si logramos ser una sociedad mucho más igualitaria, igual vamos a tener gente cuyos hijos estén mejor que sus padres y otra gente cuyos hijos no estén mejor que sus padres. Para que haya movilidad, unos tienen que subir y otros tienen que bajar. No vamos a tener un país donde todos estemos en el quinto quintil. Lo que no entiendo es que hacia dónde apunta. Y está diciendo que como eso no se va a generar, entonces por lo tanto no provocamos los cambios. No, te estoy diciendo que los cambios nos llevan en esa dirección. O sea, tenemos una sociedad que es ahora mucho más incluyente, insuficientemente incluyente sin duda, pero mucho más incluyente de lo que nunca tuvimos. Tenemos mucha más gente que es capaz de tomar decisiones y tiene libertad para tomar decisiones. Si los chilenos estuvimos en el desierto de la dictadura por tanto tiempo, ahora llegamos frente a la tierra prometida. Primera gran sorpresa, nos encontramos con que un porcentaje de chilenos, 2-3%, siempre vivió en la tierra prometida. Muchos de ellos intelectuales, por cierto. Y algunos en los últimos años han podido cruzar hasta esta tierra prometida. Lo que los demás quieren es cruzar esa tierra prometida. No quieren un cambio radical. Tenemos que pensar el país a 20, 25 años, pero la forma en que pensamos el país ahora es muy distinto a como lo pensábamos hace 15 años. O sea, si ahora hiciéramos el metro a la Florida, probablemente sería un metro subterráneo. Y los próximos metros van a ser metros subterráneos, pero las preocupaciones que tenemos ahora son muy distintas porque estamos en muchas mejores condiciones de vida y condiciones materiales de vida que las que estábamos hace 10 o 20 años. Si yo sigo la lógica de lo que tú estás planteando, para que esas personas lleguen a esta tierra prometida, ¿no se requeriría efectivamente un cambio radical? Porque lo que ha pasado es que se le ha vuelto imposible, que se llegó a un punto en que a esas personas se les hace imposible. Eso no es cierto. Eso no es cierto.
O sea, hoy tenemos mucha más gente en las universidades que hace 10 años atrás. Hay altas expectativas, pero las condiciones materiales de vida son mucho mejores hoy. ¿De qué están protestando los estudiantes? No están protestando porque no acceden a la universidad, están protestando porque cuando acceden a la universidad se dan cuenta que dentro de la universidad la calidad de la educación es mala y que terminan, primero, endeudados en promedio a 20 años. 1 de cada 4 chilenos además termina trabajando en algo en lo que no estudió. Entonces, el argumento de terminan en la universidad es útil, es práctico, es cierto, pero las movilizaciones estudiantiles, que no son de pocos estudiantes, aquí se han sumado incluso universidades privadas, han planteado que efectivamente el problema está radicado en la calidad de la educación y en cuánto cuesta la educación. Completamente de acuerdo. Por lo tanto, vuelvo, que tú me digas como argumento que mucha más gente va a la universidad, no resuelve lo que estoy planteando, donde la gente siente que cuando llega a la tierra prometida, en realidad no era lo que le habían prometido. De acuerdo, pero la solución que plantean los estudiantes es una mala solución. Universidad gratuita para todos es una pésima idea. Nuestro sistema, lo que tenemos hoy en Chile son universidades de 5 estrellas y universidades de 1 estrella. Las de 5 estrellas son más baratas que las de 1 estrella. Las de 1 estrella son muy caras y a las de 5 estrellas tienden a entrar mucho más los niños que van a colegios particulares, ni siquiera particulares subvencionados. Particulares pagados. Tenemos que hacer, de hecho, un sistema mucho más igualitario, una cancha mucho más pareja. Pero estamos avanzando en esa dirección. Las demandas de los estudiantes nos ayudan a llegar en esa dirección. No es que tengamos que cambiar de dirección, tenemos que mejorar la puntería y hacerlo mucho mejor, pero plantear un nuevo sistema me parece que es un error. Y además la gente no quiere eso. Lo vamos a ver en las elecciones en noviembre. Mi pregunta apuntaba más bien a hacer un cambio más profundo. Cuando yo decía cambio radical, es un cambio porque hasta ahora los cambios no están dando el efecto. Eso no es cierto. Los cambios nos han llevado a un punto donde necesitamos nuevos cambios. Hace 20 años teníamos un problema. Ahora te sirve el largo plazo. Yo te estoy preguntando en el corto plazo. Tú me dices que el largo plazo, el gobierno de Pinochet duró menos. Llevamos 3 años de movilizaciones estudiantiles. ¿Dónde están registrados los cambios? Cada vez hemos visto que se ha radicalizado el movimiento. Converso un poco con los estudiantes. Pasamos de deudas del CAE con 6% de interés a 2% de interés. Eso es un cambio importante y significativo para mucha gente. No es un cambio radical. Ahí hay un punto. Y hay bastantes de otras cosas. Debiésemos avanzar mucho más rápido en cerrar malas universidades, en cortar el financiamiento a estas universidades públicas, que son malas, muchas de ellas, y otras universidades públicas que solo reciben alumnos de la élite. La Universidad Católica, la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile van muchos más alumnos de la élite que a la Universidad Diego Portales, donde yo enseño. Le hago ahora a usted el contrapunto, profesor, porque esa es la idea. Hemos llegado hasta aquí, pero hemos llegado hasta aquí en la mirada negativa. Uno puede decir, mira, es que en los niveles de endeudamiento, la población que se mueve como cordero, todas esas frases que escuchamos decir, pero efectivamente hemos llegado hasta aquí con niveles de desarrollo que si los comparamos a los últimos 20 años, que son los que cita Pato, ni hablar de los últimos 100 que citaba yo cuando hablaba del centenario, son ostensiblemente mucho mejores que la calidad de vida que tenían los chilenos, donde antes la pobreza ni siquiera era un tema. O sea, el pobre no sabía que era pobre y de hecho moría en el campo en el que había nacido y que asumía que era la pega que le tocaba hacer. Hoy día al menos tiene la posibilidad, hay movilidad social y se lo cuestiona. Bueno, pero hay que entonces discutir el punto central acá, que es qué vamos a entender por pobreza, qué vamos a entender por exclusión, qué vamos a entender por marginalidad, qué vamos a entender por malestar interior, que decía el PNUD en ese tiempo, que vamos a entender por gente que está descontenta, objetivamente descontenta y se manifiesta en forma que tú estimas violenta, que atenta contra la democracia. ¿Qué democracia, no? Ya, ese es el punto central. Yo estoy de acuerdo contigo. Para ser justo, hace 100 años el 1% de la población participó para elegir al presidente. O sea, podemos cuestionar el sistema democrático, pero la participación ciudadana, la capacidad de toma de decisiones de ellos, hoy día está en sus manos también. Por lo tanto, es una herramienta en la que ellos pueden hacer modificaciones. Como bien dice Pato, hoy día incluir un candidato presidencial no cuesta nada. Son 36.000 firmas. Bueno, pero vamos por partes. Vamos por partes, ya. Estoy de acuerdo contigo. La pobreza antigua era una pobreza material. Yo cuando niño viví también nací en una población muy popular, tal vez más que la tuya, ¿no? Y constantemente, todos los días, en la puerta de mi casa aparecían niños chicos patipelados, con los mocos colgando, sin ropa, desarrapados, un pedacito de pan por amor de Dios. ¿No? Y mi población estaba rodeada de poblaciones callampas, que yo atravesaba todos los días cuando iba al colegio. Y sé lo que es esa pobreza material. Cabros chicos debajo de los puentes del Mapocho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué insistimos? Hoy día la pobreza, si la vamos a medir por ese rasero, no. Porque la pobreza es una cuestión histórica.
No es una cuestión que se define por la cantidad de objetos materiales, corbatitas, ternos que tú puedas tener para parecerte a otro. Leche, profesor. Eso es importante, estoy de acuerdo. Alimentos, etcétera, ok. Mortalidad infantil. Ya. Pero mientras la gente acceda a un mínimo de casa, muy malo las casas, de espacio para vivir, de ropa, de aparato electrónico, es cierto, pero en base a la deuda, y se echa encima una mochila de deuda que le corrompe su psiquis, porque eso es la verdad. Yo he hecho investigaciones al respecto y sé lo que digo. Profesor, perdón que no participo. Perdón, es que solamente que se nos va a ir el tiempo, pero ¿cómo compra una familia un bien, un refrigerador, que no puede pagar en un mes si es que no es a través de la deuda? ¿No eso es un cambio cualitativo también en el chileno? Pero con ese mayor nivel de consumo material, ¿por qué tienes todavía el flight? ¿Por qué tienes los encapuchados? ¿Por qué hay esta violencia? ¿Cómo te lo explicas? Es que hay otro tipo de pobreza, que es la pobreza ciudadana. Porque tú dices, claro, tienen derecho a voto y van a elegir, qué sé yo, a quién próximamente, en las primarias, etcétera, etcétera. Ok, pero ¿qué cambia eso? ¿Qué cambia? Que vive, pero mira, que tiene mejores calidades materiales de vida. Usted vio a los pobres que no tenían leche. Mira, déjame terminar el argumento. Hay un letrero en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, allá en Macul. Ultra elitista, por cierto. Veo lo mismo, no es tan cierto eso, que lo puedo decir. Que dice lo siguiente: si el voto individual cambiara algo, estaría prohibido en este país. Porque esa es la verdad. ¿Qué ha cambiado el voto individual en este país en 200 años? ¿Y Pinochet? ¿Quién ha construido la ciudadanía ha tenido, no digo el derecho, el poder, siquiera una participación mínima en la construcción del Estado, que es la principal posibilidad de ejercer la soberanía ciudadana? Nunca. Pero haber dicho, 1830, haber dicho a través del voto que no quería Pinochet, no ha cambiado nada. Pero haber dicho a través del voto que no quería Pinochet, el 88, por ejemplo. Pero Pinochet no salió por eso. Que pensamos que el voto se echó a Pinochet, es que no teníamos idea de lo que fue esa dictadura. Se fue voluntariamente entonces. Lo echaron para empezar las grandes empresas multinacionales que no querían invertir en Chile, mientras en Chile era ingobernable, con las 22 jornadas nacionales de protesta entre el 83 y el 87. No vino. Pinochet pavimentó Chile para que aterrizara el capital financiero internacional y no llegó. Llegó el año 93-94 en pleno gobierno de Elwin. No llegó antes. Ya, no te rías de esas cosas que son fundamentales para la historia de este país. Tu última argumentación, porque ya estoy pasado en el tiempo. Yo no pretendo defender el sistema. Yo, de hecho, estoy en el servicio público porque creo que requiere correcciones. Además que tengo una visión cristiana de la sociedad donde creo que el capital no puede ser lo que ilumine el espíritu humano. El espíritu humano es mucho más complejo, enhorabuena. Lo que yo sí le quiero decir, profesor, es que no podemos faltar a los hechos reales. Si efectivamente... ¿Y lo que te digo no es hecho real? No, pues aquí la gente se organizó para derrotar a Pinochet y Pinochet no se fue por la buena. No porque quería, se fue porque perdió. Pero le quiero decir una cosa más. Y ya con esto terminamos porque se me va el tiempo ya. Yo crecí en una población frente al campamento más grande de Chile, el campamento San Rafael, con 40.000 personas. Hoy ahí está el Plaza de Espucio. Los chilenos efectivamente han cambiado. Mi comuna, de hecho, cambió. La pregunta es, ¿vamos a volver a cambiar haciéndola más humana? Esa es la pregunta. No si queremos volver atrás para el sistema que usted propone, sino corregir las cosas malas que hoy día están ocurriendo, para los abusos que están ocurriendo hoy, pero definitivamente menospreciar la libertad de las personas para que el Estado decida por ellas, no el camino. Les quiero agradecer a los tres. Pato Navia, profesor, muchas gracias. Alcalde, interesantísimo intercambio de opiniones, 3 puntos de vista sobre una discusión que está presente. Qué buena conversación, me gustó muchísimo. La pausa y volvemos.